Perfecto, ahora Ahí sí, está, perfecto. vamos a dar comienzo a esta sesión, a esta charla, en donde vamos a hablar acerca del dinero, la relación que tenemos con el dinero, pero sobre todo también la relación que tenemos con la abundancia. ¿Cuál es la manera en la que nosotros estamos vibrando y qué es lo que estamos mandando como código que está volviendo en base a lo que nosotros tenemos alrededor, lo que es compatible a este código que estamos enviando? Mi nombre es Fabricio. Y mi nombre es Araceli. Para aquellos que no nos conocen, nosotros nos dedicamos mucho a lo que es la parte de liberación emocional y reprogramación mental. Así que en la clase de hoy vamos a enfocar todo lo que es el dinero y la abundancia desde ese lugar. Así que bueno, le vamos a ir dando comienzo nomás. Perfecto. Como creo que a Araceli les pasó recién, estaría muy bueno que tengan algo para anotar, porque hay cosas que en cierta manera está muy bueno que se pregunten a sí mismos, ¿sí? Como por ejemplo, ¿cómo me siento en relación al dinero? ¿Cómo me siento en relación a la economía y a la profesión? Que son dos aspectos totalmente distintos. Más allá de que hay una relación entre ambos, evidente, nosotros tenemos una manera en la que particularmente nos relacionamos con la profesión y una manera en la que nos relacionamos con la economía. ¿Qué necesitamos entender nosotros? Que la manera en la que interactuamos con nuestra profesión es la proyección de la manera en la que nos relacionamos con nosotros mismos. Cómo nos sentimos en la profesión va a estar permitiéndonos a nosotros contemplar qué frecuencia emocional manejamos. ¿Por qué? Porque la manera en la que interactuamos en este ejemplo con la profesión es la manera en la que nos sentimos, es el código que estamos enviando. Si, por ejemplo, nosotros le dedicamos en una relación de dependencia a nuestro trabajo, o somos el dueño de la empresa, del negocio, 12 horas, 10 horas, y no hay satisfacción en el acto, ¿cómo nos sentimos mientras nos relacionamos con ese trabajo? Cada vez que no estamos en el trabajo y recordamos desde la proyección mental el trabajo, ¿qué emoción viene a nosotros? Por eso estaría bueno que vayan ahora anotando, o mejor dicho, visualizando y sintiendo cómo se sienten ustedes en relación con el trabajo y con el dinero. Y escríbanlo, tómense esos segunditos ahí para escribirlo y para ver qué es lo que les genera. Inclusive, mientras van haciendo esta anotación, pueden hacer una especie de repaso de los que han sido anteriormente sus profesiones, porque probablemente los que estamos acá hemos tenido más de una profesión. ¿Cómo nos hemos sentido en esa profesión? Ahora bien, también estaría y sería muy importante que nosotros hagamos la misma pregunta en relación al dinero. ¿Cómo nos sentimos en relación al dinero? Cuando nosotros empezamos a entender y contemplar que la mayoría sobredesarrollamos uno, dos, tres, máximo cuatro aspectos de nuestra vida y en consecuencia no contemplamos todo lo que comprende nuestra existencia. ¿Qué pasa? Existen aspectos de nuestra vida que nosotros ni siquiera le enviamos energía, le enviamos contemplación. ¿Y qué genera esto como consecuencia? Que nosotros vemos el desequilibrio de la falta de contemplación de esos aspectos en lo que nosotros estamos prestándole más atención. Si la mayor parte de su tiempo, de su energía, está enfocada en la economía y en su profesión, ustedes van a ver los desequilibrios de no contemplar el resto de lo que comprende su existencia en ese aspecto. ¿Qué pasa como principal problema? Persona que ve un desequilibrio en su profesión cree que tiene que seguir invirtiendo, aparte de la energía que invierte, aún más energía para poder desatar esos nudos que se han generado en la profesión. Pero no siempre es la salida. Es más, en la mayoría de los casos, lo que necesitamos es contemplar que por desfasaje, por desequilibrio, nosotros estamos faltándole el respeto a lo que son nuestras verdaderas prioridades. Nosotros como seres vivos necesitamos entender que nuestra principal prioridad es lo que se nos ha encomendado a nosotros como responsabilidad. A cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros se nos ha encomendado nuestra existencia como responsabilidad. Si como primer lugar nosotros no tenemos como prioridad nuestra salud,
no hay más nada. Muchas personas me dicen, lo que pasa es que de mi trabajo depende todo. ¿Cómo no puede estar mi trabajo en el primer lugar? Si de ello depende mi familia, si de ello dependen mis hijos, ¿cómo mis hijos no pueden estar en primer lugar? Pero cuando caemos en la procrastinación, cuando caemos en la postergación de nuestras necesidades existenciales, vemos cómo desencadena esto en nuestra profesión y en nuestra relación con la familia. Aparte, los padres tenemos que ofrecer como ejemplo la priorización de nuestras necesidades, que es el equivalente al amor propio. Porque si no, lo que estamos mostrando justamente es un ejemplo de postergación. ¿Sí? Y acá se da una cuestión clave, y fíjense lo que cada una fue anotando en esto. ¿Hay disfrute realmente en eso? Ustedes cada vez que están trabajando, que están con su profesión, ¿disfruten realmente? Esa es una pregunta que por ahí nos tenemos que ir haciendo a menudo, porque la rutina misma, o como nosotros decimos ahora, la vida moderna, nos hace estar en un estado de alteración que no nos permite contemplar, ni contemplarnos cómo nosotros nos estamos desencadenando con nuestra profesión. Si no hay disfrute, no hay abundancia. Entonces es muy importante empezar a ser consciente de cómo nosotros nos vinculamos y nos relacionamos con lo que estamos ofreciendo al mundo. Porque en realidad nuestro trabajo es nuestro servicio al mundo, te guste o no te guste. Y eso es fundamental y es importante empezar a ver. Yo con mi trabajo estoy aportando al mundo. ¿Se dan cuenta de lo importante que es empezar a ser conscientes de nuestro trabajo? O de elegir trabajos o de tomar decisiones en donde con nuestra profesión nosotros sintamos esa dignidad, porque el trabajo nos da esa dignidad, porque es nuestro servicio. Entonces ya la palabra servicio, fíjense lo que dice, es servir. Entonces, ¿cómo quiero yo en mi vida tener abundancia, inclusive abundancia económica, sentirme abundante, si lo que hago no me gusta? Si cada vez que tengo que ir al trabajo no me gusta, reniego, quejo, no porque mi compañero tal, no porque mi jefe tal, no porque ahora no tengo el sueldo tanto. Entonces siempre hay una queja que no nos damos cuenta de que somos nosotros lo que hemos generado esa posibilidad. Por eso cuando nosotros tomamos la conciencia de que somos responsables de lo que estamos eligiendo, cambia absolutamente todo. Y es muy importante entender que si no, se cambia el servicio por el sufrimiento. Claro. Y en el sufrimiento, nosotros nos acostumbramos y normalizamos un estilo de vida del cual no somos conscientes de lo que está generando, el impacto que está teniendo en nuestra salud. Por eso cuando hablamos de disfrute, hablamos de placer, hablamos de un tipo de entrega. Pero por eso nosotros en este primer punto tratamos de que ustedes lleven conciencia cómo se sienten emocionalmente con respecto a su profesión y con respecto a su economía. Porque la pregunta es que cuando nosotros hacemos una especie de promedio de más o menos cómo estamos en los distintos ámbitos, encontramos una emoción que es más o menos la predominante. Por ejemplo, che, yo me siento alterado, nervioso, desesperado, me siento angustiado en ciertos puntos, me siento enojado, me siento frustrado. ¿Qué pasa con esto? La pregunta que nosotros tenemos que hacer posteriormente a esta conclusión es, ¿realmente querés o elegís sentirte de esa manera el resto de tu vida? Porque todo tiene que ver con vibración. Los seres humanos somos antenas. No buscamos, no esperamos, los seres humanos atraemos. Por eso es muy importante que calibremos el código que nosotros estamos enviando. Si a mí me genera un rechazo mi trabajo, yo siento insatisfacción por él mismo, automáticamente rechazo muchas de las cosas que van a terminar sucediendo en mi realidad. ¿Qué es mi realidad? Un resultado. ¿De qué? De los actos y decisiones que yo vengo tomando hace 6 meses, un año. Si mi realidad más o menos hace 6 meses, un año es la misma, es porque yo me encuentro sumergido en un patrón de comportamiento repetitivo. Por ende, los resultados son repetitivos. Entonces, yo no puedo salir porque estoy enviando siempre el mismo código. La principal causa es el rechazo al resultado. Porque cuando yo rechazo, no puedo vislumbrar qué es lo que yo he hecho para conseguir este resultado. Y ahí, automáticamente, estoy diciendo,
yo me sentiría mejor si obtuviera este objetivo. Y ahí vienen los famosos objetivos de carencia. Porque yo desde el rechazo que le genero a mi realidad, ya sea profesional, económica, empiezo a pedir y pido y pido. ¿Por qué? Si yo tengo esto, me voy a sentir de una manera distinta. Pero en más de uno de los casos que están presentes, inclusive obteniendo esos objetivos, la frecuencia emocional no se cambia. Nos seguimos sintiendo insatisfechos. Porque el rechazo hacia nosotros mismos, el rechazo hacia la realidad que conseguimos con nuestros actos, sigue siendo para nosotros insatisfactorio. Y no nos podemos nutrir, ¿sí? Ahora bien, muchos podemos llegar a ver, porque podemos un poquito de conciencia, que la manera en la que interactuamos con nuestro trabajo, la manera en la que interactuamos con nuestra economía, no solamente está en nosotros, que esa creencia también puede estar en hermanos, en padres, en abuelos y hasta en hijos. ¿Qué está sucediendo con esto? Porque hay una creencia familiar con la cual yo me he identificado y que está generando esta repercusión. Porque en consecuencia de la influencia de esta creencia yo me siento de esta forma con respecto a mi profesión y a mi economía. Y acá es uno de los temas principales de esto, la influencia que tiene la carga transgeneracional en la relación que tenemos nosotros con nuestra profesión y con nuestra economía. Porque a veces sucede que lo que estamos haciendo nos gusta. O sea, no necesariamente a más de uno no le gusta el trabajo, a otros les puede pasar que están en esa situación, a otros les gusta lo que están haciendo, pero no hay disfrute. Entonces es importante ver inclusive qué es lo que sucedió o qué es lo que vi en mis padres o quienes me han criado o los más cercanos, todo lo transgeneracional, porque eso influye directamente en nuestra programación. Y se necesita ser como muy minucioso y observar mucho. De hecho, mientras nosotros vamos hablando, vayan recordando cómo se relacionaban sus familiares o cómo se relacionan, desde qué lugar han hecho su profesión, cómo ha sido ese vínculo con el dinero, porque cuando nosotros empezamos a tener ese esquema, podemos automáticamente darnos cuenta de qué es lo que estamos repitiendo a nivel vibracional, porque siempre acá estamos hablando de la vibración que nosotros proyectamos. Nosotros pertenecemos indiscutiblemente a un sistema familiar. Mm. Eso es un sí o sí. Sin embargo, nosotros cuando nos identificamos con este temperamento defensivo, con este ego, con este tipo de personalidad que cada uno tenemos, tendemos a individualizarnos. Y desde la individualización, ¿qué hacemos? Ah, soy yo al margen del mundo en el que vivo. Pero eso es absurdo. Mínimamente nosotros tenemos que observarnos desde la unidad familiar. La mayoría de nosotros no sabemos, hablando mal y pronto, qué carajo hizo de su profesión mi tatarabuelo. Es más, si cada uno tuviese documentado qué fue lo que hizo su tatarabuelo, su bisabuelo, su abuelo o 12 generaciones para arriba, nadie podría contemplar realmente cómo se sintió ese personaje del sistema familiar en relación a su trabajo. Nadie. ¿Por qué? Porque desde lo intelectual no lo podemos razonar. Pero acá hay una hermosa sorpresa. Los seres humanos no somos meramente intelectuales, no somos meramente analíticos. Los seres humanos somos sensoriales, 100% emocionales. ¿Qué significa esto? Que dependiendo la mirada que tenemos de la realidad es cómo sentimos. Ahora bien, si esa mirada está influenciada por lo que le han pasado a nuestros antepasados Mm. y la manera en la que estamos relacionándonos con nuestro trabajo está influenciado por lo que le sucedió a 3 generaciones antes, 2, 4. ¿Qué significa esto? No pasó hace mucho tiempo. Y todos somos conscientes que la mayoría de nuestros abuelos, bisabuelos, vinieron a este país escapando de una guerra. Y hay que llevar conciencia a eso. ¿Por qué? Porque escapar de una situación de destierro, de una situación horrorosa, terrorífica, nos ha traído una creencia particular a nosotros. ¿Cuál es esa creencia? Voy a hacer lo que sea necesario para no sentir hambre. Voy a hacer lo que sea necesario
para no sentir carencia, pero también para no ser desterrado. Y en ese destierro hay un mensaje subliminal también de no querer soltar lo que yo ya tengo como mi territorio. Y eso puede ser un trabajo que hace 15 años que están sosteniendo y que detestan. Entonces, cuando nos vemos como meros individuos y no contemplamos la posibilidad que tenemos con la vida que tenemos, que es luz, ¿de qué? De poder elevar la frecuencia del árbol genealógico, elevar la frecuencia del sistema familiar. ¿Cómo? Organizando nuestra posición, que ocupamos posiciones que no nos corresponden y estamos etiquetando los sucesos de los personajes que tuvieron antes como sucesos terribles o malos. Y en esa moral de esto está bien, esto está mal, esto está feo, esto es lindo, esto es barato, esto es caro, estamos polarizando nuestra mirada. ¿Qué necesitamos nosotros? Asumir una posición neutral. ¿Qué nos permite asumir una posición neutral? La gratitud ante absolutamente todo lo que nos sucede. Porque solo de esa manera nosotros podemos ver qué está sucediendo en nuestra realidad, cómo nutrirnos y entender que lo que nos han entregado nuestros antepasados no es una carga. Mírenlo como un abuelo, un bisabuelo diciéndonos, hey, hasta acá llegué, hasta acá pude llegar. Y este es mi punto de evolución. Ahora seguís vos, pero si yo rechazo la historia, automáticamente sin darme cuenta caigo en los mismos comportamientos y no salgo del mismo punto de evolución. Todos tendemos desde nuestra lógica a creer que los antepasados están perdidos en el olvido. No, muy probablemente por nuestra falta de contemplación de lo que realmente es el tiempo y el espacio, nuestros antepasados estén en el mismo punto de evolución, porque se sentían igual que nosotros. Por eso los contextos pueden cambiar. Por eso las personas que atraemos pueden desde afuera parecer distintas. Pero si nosotros no cambiamos la vibración, se siguen repitiendo los mismos resultados. Y cambiar la vibración es una decisión. Hay veces que nos damos cuenta que no hemos decidido. Si alguno de ustedes siente que todavía no está vibrando en esa abundancia, que vibrar en abundancia considero que es un trabajo del día a día. No es que de repente yo digo, hoy vibro en abundancia y siempre va a ser así. Es un trabajo de conciencia, de disponibilidad, desde que te levantas todos los días. Porque como no somos conscientes de eso, muchas veces hacemos las cosas aceleradas y vamos de acá para allá. No nos hemos dado cuenta de las cosas que tenemos para agradecer, que no es solamente, justamente como venimos hablando, la profesión, para que se empiece a desencadenar o que hayan otras oportunidades, que son las oportunidades que deben ser para uno. Uno debe aprender a agradecer todo lo que tiene. Y eso solamente lo hacemos cuando somos conscientes en el día a día. Por eso elevar nuestra frecuencia es una decisión y se puede hacer en cuestiones de segundos. No tarda mucho tiempo. Cuando yo, por ejemplo, me levanto y me siento de determinada manera emocionalmente y digo, hoy decido, ¿sí? Con todas las emociones que uno siente, porque nos sentimos enojo, sentimos miedo, sentimos vergüenza, todas esas emociones son parte, pero decimos, hoy decido aceptar esta emoción y cambiar en este momento, mi manera de pensar, porque muchas veces el pensamiento es el que termina condicionando a la emoción. Entonces, en ese momento de decisión, ahí es cuando adquiero valor. ¿Por qué? Porque puedo cambiar las cosas en cuestiones de segundos. ¿Qué cambia? La vibración y por ende atraigo o una oportunidad o un milagro, que los milagros solamente se ven cuando yo estoy dispuesta a recibirlos. Entonces, todo en el día te parece un mensaje. Y justo capaz que hablaste con una persona y te dijo, hey, tal cosa, es una señal, es un milagro. Justo viste algo. Entonces, cuando uno está atento, te permitís ver las señales para ser guiado.
porque no estamos solos. Pero es importante saber que no estamos solos y conectar con una energía, ¿sí? Que es una energía natural, universal, cada uno lo llama como quiere, pero que esto nos sostiene. Entonces son decisiones que debemos tomar en nuestra vida. No se puede estar a la deriva, no se puede estar en el medio o en el limbo, porque estar en el medio también es una decisión y eso trae muchísimo sufrimiento. Entonces la decisión es, yo vibro y yo me merezco la abundancia absoluta. Entonces atraigo para mí las oportunidades que son para mí, las distintas y las infinitas posibilidades. No existe una sola. Lo que pasa es que nuestras creencias, nuestra programación y toda la influencia que tenemos, creemos que tiene que ser de una sola manera. Cuando nosotros sacamos ese ego que nos dice tiene que ser solamente así y me conecto con esta energía, van a ver que hay cosas que empiezan a suceder en su vida. Para Pero hay que eso, hacer esos trabajos. Sí. exacto. Para eso nosotros tenemos que aprender a desidentificarnos del pensamiento. Porque el pensamiento, como dice Araceli, nos lleva a sentir un cierto paquete emocional. Mm. ¿Por qué? Porque el pensamiento me influencia. Si nosotros, esta es otra pregunta que quiero que se planteen. ¿Qué es lo que mayormente yo pienso? ¿Cuál es su connotación? Mayormente mi pensamiento tiene una connotación negativa. Cuando hablo o cuando pienso en relación al trabajo o mi economía, mi pensamiento, ¿qué connotación tiene? Ahora bien, ¿qué es el pensamiento? El pensamiento es basura saliendo de nuestro cuerpo, pero por lo general, por solo querer habitar nuestra conciencia y no ver para adentro, no autoobservarse, nos identificamos con el pensamiento y nos subimos a ese bondi. ¿Y ese bondi a dónde nos lleva? A lo que quiere. Pero más del 80% de lo que pensamos no tiene nada que ver con nuestra esencia. Nada que ver. Nuestra esencia es imperturbable, pero el pensamiento tiene una connotación. Ahora bien, si el cerebro piensa, es el mismo acto que nuestro corazón hace al latir. Nosotros cuando hacemos una meditación activa o pasiva, no podemos pretender dejar de pensar. Lo que nosotros tenemos que cambiar es la manera en la que interactuamos con el pensamiento. Dejar de subirnos al pensamiento y pasar a ser espectadores del pensamiento y ver pasar el pensamiento. Porque este ego que todos tenemos y que existen distintos tipos, se agarra del pensamiento, ¿sí? Nos manipula mediante el pensamiento y nosotros quedamos atrapados en él. ¿Qué hacemos por consecuencia? Hablamos acerca del pensamiento, actuamos acerca del pensamiento y por ende atraemos resultados que son similares. Por eso uno de los acuerdos totélicas dice, sé impecable con el uso de tu palabra. Jamás vayas a emitir palabras que tengan algún tipo de consecuencia lógica para vos. No, lo que pasa es que esto está muy caro. No, lo que pasa es que no me alcanza. No, lo que pasa es que no es tiempo todavía para invertir en esto que disfrutaría, por ejemplo. El punto de desidentificarte del pensamiento te permite generar un comportamiento que para mí es un comportamiento de inversión. ¿Cuál es? Autoobservarse. Solamente gracias a la autoobservación cada uno de nosotros podemos darnos cuenta de esos comportamientos que nos duelen. Qué importante que es prestar atención a sí mismo, voltear a verse, para darse cuenta qué comportamientos de uno mismo nos están doliendo. Y eso es una herramienta que la tenemos todos, solamente que parece que la hemos anulado, o al menos yo la anulé durante gran parte de mi vida, considero, y después, con el tiempo y ya dedicándome a esto, he decidido observarme. Y cuánta información que viene de adentro cuando uno se observa, porque podés detectar, esto es práctica, por eso la práctica y la experiencia te lleva cada vez más a ese camino. Porque una vez que abriste esa puerta, que es la puerta del autoconocimiento y de la autoobservación, no frenás. Pero lo maravilloso de todo eso es que empezás a detectar los pensamientos que vienen y que te están generando o una frecuencia más baja o que te están perturbando.
Entonces, si yo tengo la conciencia en ese momento, puedo modificar la programación. ¿Por qué no puedo modificar la programación? Porque están dormidos probablemente la mayor parte del tiempo. Y, no, y Automatizados. nos pasa, ¿eh? No es que no nos pasa, nos pasa. Pero es vuelvo. Y te puede pasar que un día te fuiste todo un día entero, y te puede pasar que te fuiste varios días, o una semana, o hay alguno acá que siente que se ha ido mucho tiempo. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de no estar presentes en su vida? ¿Qué es lo que están cultivando por no estar presentes en su vida? ¿Cuánta desvalorización sienten? ¿Cuánta falta de poder sienten? ¿Cómo está su autoestima? Porque la autoestima baja muchísimo cuando no puedo observarme. Solamente me critico en base a mis resultados. Entonces, ¿dónde va mi estima? Abajo. Aparte, eh, cuando nosotros nos vamos a la mente, es porque en cierta forma la mente nos da a través de las proyecciones sensación de satisfacción. ¿Por qué? Porque yo en la mente me voy a un futuro o al mundo fantasioso en donde consigo todo lo que hoy no tengo. Ese acto es un acto de rechazo a mi realidad. Cada vez que vuelvo a mi realidad, la rechazo. Y particularmente no quiero saber nada en relación a ella y prefiero volver a la mente. Por eso, como dice Araceli, asumo comportamientos automáticos. He estado tanto tiempo en esta profesión, he estado tanto tiempo en esta forma, que ya sé cómo se hace. Es más, soy como un robot, me manejo de manera automática. Pero ¿eso qué genera? Que yo sea más inconsciente de lo que está sucediendo y lleve mi conciencia a otro mundo, a otro tiempo. Perdón, quiero interrumpirte ahí porque hay algo que pasa. Cuando nosotros generamos conciencia sobre algo que nos está pasando en nuestra vida, muchas veces nos genera dolor. ¿Pero por qué? Porque todo de nosotros se dio cuenta y no podés hacerte más el sonso, porque hacerte el sonso duele aún más, decir, upa, no me gusta esto. Ahí hay que sostener, ahí es donde tenés que aprender a esperar. Yo sé que hay muchas mujeres acá, ¿sí? Y los hombres también necesitan esto, que es vincularnos con la energía femenina. Y la energía femenina significa aprender a esperar mientras se está produciendo el caos. Porque por ahí queremos accionar, queremos ya que sean los resultados, queremos ya cambiar ese trabajo, porque lo que me estoy sintiendo es feo para mí o no me gusta, pero aprender a esperar en ese momento, nutrirlo, gestarlo, es lo que nos permite después obtener o relacionarnos con nosotros desde otro lugar. Ser pacientes. La paciencia es clave, porque realmente a veces nos encontramos en situaciones donde sentimos que estamos atados de manos y pies y puede pasar, pero ahí en ese momento, si sabes esperarte y darte ese amor como para poder luego accionar, ahí es cuando podés modificar. Y ahí es cuando aprendes también a sorprenderte y decir, valió la pena la espera esta. Nosotros vivimos en una reserva natural y particularmente lo que uno puede darse cuenta en la naturaleza es que todo funciona por ciclos. No es como nosotros creemos que sucede el tiempo. Nuestras mentes nos ejercen una presión a nosotros y nos hace decir, hey, dale, ¿qué pasa que no están los resultados? ¿Por qué no pasó ahora? Sin embargo, en consecuencia de ese constante deseo de producir, de generar, nosotros no nos podemos conectar con nuestras verdaderas necesidades como para poder cambiar, soltar y nutrirnos de cosas que nos están esperando. Estas creencias nos limitan a un merecimiento bajo, a una disminución de nuestro merecimiento. Creemos que nos merecemos menos de lo que realmente nos merecemos. Por eso, hay 4 pasos. Primer paso, autoobservación. ¿Para qué? Para identificar los comportamientos que nos duelen de nosotros mismos. Segundo paso, gracias a esa autoobservación me voy a dar cuenta que no necesito esos comportamientos. Identifico y después me doy cuenta que no necesito ese comportamiento. Tercer paso, me doy cuenta que nunca fue tan difícil como creía soltarlo. Solamente que no estaba presente en mí. Ahora que lo estoy, me doy cuenta que lo puedo soltar. En el acto de soltarlo veo inmediatamente el reflejo en los resultados.
Cuarto, empiezo a tener certezas. ¿Cuál es la diferencia de la certeza y la creencia? Si yo creo algo, inevitablemente en esa creencia tengo un 50% de certeza y un 50% de duda. La certeza es 100% certeza. ¿Y qué gano en este cuarto punto como certeza? Confianza en mis capacidades. Porque si yo pude identificar algo que de mí estaba doliendo, me estaba destruyendo, y como dice Araceli, estaba bajando mi autoestima, y lo puedo soltar, y veo reflejado en el resultado de mi realidad, automáticamente empiezo a tener confianza en mis capacidades y mi estima empieza a elevarse. No voy a querer soltar la autoobservación, no voy a querer dejar de prestarme atención, porque sé que ahí está la clave. Al fin y al cabo, nosotros no podemos controlar lo que sucede afuera. Por eso la mayoría en el intento sufre de una emoción que se llama falta de control, porque nos desespera. Uy, pero si yo lo había dejado de esta manera y ahora se revirtió y lo único que podemos controlar los seres humanos es la manera en la que tenemos de reaccionar a lo que viene de afuera. Y ahí es donde se produce la maduración emocional. Si no, nos estamos comportando de manera reactiva, queriendo controlar la situación que sucede afuera y tomándonos personal los problemas de los demás. Y ahí cargamos con compromisos. La responsabilidad es todo lo opuesto al compromiso, porque el compromiso es promovido por la culpa. Si yo no hago esto, si no le meto 12 horas al trabajo, uy, si me llego a dormir una siesta, no hay forma, voy a sentir culpa. ¿Por qué? Porque no estoy produciendo. Si no hago esto, uy, si gasto este dinero en mí, por más que tenga en eso, esto no es solamente para la gente que cree que tiene poco. Atiendo personas que tienen muchísimo, pero sin embargo sienten carencia, porque la abundancia y la prosperidad no es el equivalente a una economía estable. No, la economía solamente es un punto más dentro de lo que es sentirse abundante. La abundancia es tener una relación sana con nosotros mismos y entender que todo el tiempo estamos recibiendo un regalo digno de valorar. ¿Con qué? Con nuestra mirada, con nuestra conciencia. Decir 3 veces gracias no nos va a hacer ser seres gratos. Lo que nos hace ser agradecidos es el acto de valorizar lo que está sucediendo en este momento porque es información valiosa y particular para cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, lo importante que tenemos que hacer es transitar nuestra vida con responsabilidad. La responsabilidad de entender que mucho de lo que nos pasa no solamente tiene que ver con nuestra historia emocional, tiene que ver con la historia emocional de nuestros antepasados. Traten de preguntarse en esto que están escribiendo, ¿cómo creen que pueden estar siendo afectados por lo que les sucedió a sus pasados? ¿En qué ven reflejado ese impacto, esa influencia? Ahora bien, Y otra pregunta sí, más, mientras van anotando, que sé que hay algunas que están ahí anotando. Pregúntense desde qué lugar están ejecutando su profesión o han ejecutado su profesión si hay alguno que en este momento no esté ejerciendo algún trabajo. ¿Desde qué lugar? Sean totalmente sinceros con ustedes mismos, porque después de la clase les recomiendo mucho, lean eso, tomen conciencia de eso. todos somos, la mayoría de las personas que habitan en este mundo tienen un diseño humano de generar, de materializar. Ahora bien, si la mayoría de las personas que integran esta sociedad están constantemente materializando desde sus temores, desde sus heridas emocionales que ni siquiera son de su historia, sino de la de sus antepasados, ¿qué se está generando como estereotipo social? Porque lo podemos ver, estamos en una era meramente tecnológica, ¿sí? Y todo el tiempo estamos viendo un estereotipo de mujer, un estereotipo de hombre en las redes sociales,
o en lo que vemos a través de las pantallas. Sí. Inconsciente o conscientemente, por más que ustedes no lo crean, estamos siendo inducidos en nuestro pensamiento a seguir ese estereotipo. Las personas que quieran preguntar algo lo pueden hacer por escrito. ¿Sí? Ahí justo vi un comentario. Mm. Lo pueden hacer por escrito, así lo vamos respondiendo mientras vamos dando la charla. Fíjense que ahora, en este estereotipo de, hey, vos podés lograr absolutamente todo lo que te propongas, pero ojo, porque mientras estás descansando hay alguien que lo está haciendo. Sí, eso ¿Cómo es puede ser cierto. que estés descansando? Sí. Entonces, la falta de contemplación de nuestras necesidades biológicas para seguir existiendo nos lleva a una normalización del cansancio, una normalización de que del sacrificio, del sobreesfuerzo. Bueno, quiero hacer una aclaración en ese punto, porque en esto que nosotros estamos viviendo en este momento, hay algo que no se está teniendo en consideración y a mí me cambió mucho el poder verlo desde este lugar, que tanto el hombre como la mujer tenemos ciclos diferentes. Y en esos ciclos no siempre estamos en momento de producir y de concretar. Tenemos momentos en donde necesitamos anidar, gestar, esperar, para luego poder manifestar y concretar. Y entonces durante un mes, por ejemplo, a las mujeres les digo, tenemos las mujeres 4 ciclos distintos. Quiere decir que nosotras en un mes no siempre podemos estar como produciendo, 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 produciendo. Necesitamos volver, y eso nos marca mucho también, inclusive en nuestros ciclos menstruales, aunque hay alguna que pueda no estar menstruando, no importa, nos los marca, porque necesitamos volver a nosotras para después volver a ejecutar. Y el hombre también tiene ciclos. Exacto. Ahora, como nosotros no sabemos esto, la mayoría de las veces, ¿por qué? Porque nos están siendo inducidos nuestros pensamientos, porque necesitamos lograr determinados estereotipos sociales o determinadas metas como para hacer, porque quien logra eso, ¿qué tiene? Validación y reconocimiento. Quien no lo logra, ¿qué no tiene? Validación. Entonces estamos todos buscando esa validación y nos estamos desconectando de nuestros propios ciclos. Saber eso relaja muchísimo. Ni hablar a las mujeres, que yo guío a muchas mujeres y que están viviendo un desfasaje en todos sus ciclos porque lo único que quieren es producir, producir, producir. Y eso solamente las conecta con una energía masculina, Exactamente. pero sobre todo con una distorsión de la energía masculina. Porque la energía masculina, llevada a cabo de manera sana, es aplicar la fuerza de manera práctica y objetiva para obtener un resultado eficaz. Mm. Y a veces necesitamos aplicar solamente una gota de fuerza. Claro, eso es muy, muy Pero muchos importante. hombres, ¿qué hacemos? Tenemos un pequeño problema, una insignificante adversidad en este momento y vamos a querer aplicar toda la fuerza que tenemos para sí o sí solucionarlo. Porque no creemos que no podríamos soportar un resultado negativo. ¿Y eso por qué? Por lo que decía Araceli, todo el tiempo estamos buscando validación. ¿La validación de qué? De nuestra existencia. Una validación que no pudimos terminar de completar en la infancia. Por eso siempre estábamos mamá, papá, o quien sea que nos haya criado en ese momento. Buscando en la interacción con el afuera, darnos cuenta que existimos. Por eso nuestra relación con la profesión y con la economía busca eso también. Yo a través de la profesión busco validación. ¿Y cómo Mm. encuentro reconocimiento? A través de la remuneración que me da. Pero no es la única manera de encontrar validación. No es la única manera de sentirse remunerado por la vida. Solamente que podemos encontrar esa valoración gracias a la autoobservación. Había Voy, una pregunta ahí. sí, voy a leerla, así que vamos a... Dice, por la parte de mis abuelos paternos perdieron campo por el casino de apuestas. Si bien tengo mi trabajo propio, tengo ingresos, pero siento que estoy haciendo lo mismo como bien con ese patrón por parte de mi abuelo. Mi mamá nos crió sola, ya que mi papá se mató en un accidente y siempre se quejaba por la falta de dinero. Bien, ese es un gran ejemplo, sí, porque sucede mucho esto.
Me acuerdo que hace poco tuve un caso también eh, de una consultante que estábamos trabajando con respecto al dinero y también quería trabajar, me dice, yo siempre siento o tengo la sensación de pérdida, ¿sí? Como habías puesto ahí, Pamela, como esta sensación de pérdida, más allá de mi trabajo, más allá de que a veces me puede gustar inclusive lo que hago, pero es la sensación. Esto es lo que nosotros decíamos, el transgeneracional, cómo pesa, ¿no? Lo primero que yo le pregunto es, antes de hacer todas las liberaciones emocionales, es cómo se relacionaban tus ancestros, le digo, con el dinero. Ya con solo hacerle esa pregunta ya me cuenta la historia. La historia es muy similar a lo que me contabas vos ahí, Pame. Su abuelo, todo el dinero lo usaba justamente para el alcohol y para apuestas. Entonces la familia vivió, su madre vivió muchas emociones de pérdida por todo lo que habían pasado. También tenía una historia muy similar de su lado paterno, que también habían tenido campo y los habían perdido todo. Entonces la sensación ella la sentía constantemente. Cuando hago la liberación emocional, sale automáticamente de donde ella tenía esta sensación de pérdida y venía de la madre. Todo lo que yo veía, y después me acuerdo que se lo mando a ella, era emociones atrapadas, heredadas de mamá y abuela materna. Entonces, claro, la sensación de pérdida se sentía porque tenía una herencia que estaba repercutiendo en toda su parte emocional y eso generan como emociones atrapadas. Y las emociones atrapadas es como si quedaran en una nube, ¿sí? Que están todo el tiempo generando una interferencia. Eso interfiere en nuestros pensamientos e interfiere en nuestros vínculos que tenemos con, en este caso, con el dinero. Sí, entonces nosotros tenemos una historia familiar, pero también esa historia familiar puede ser liberada. Exacto. Y a veces nosotros nos levantamos un día X y nos sentimos de determinada manera. A todos nos va a pasar. No sabemos, no tiene explicación cómo nos sentimos. Inclusive tenemos una cierta estabilidad, por ejemplo, en la economía, sin embargo, la sensación de que podemos perderlo todo está. Es decir, Mm. ¿por qué? Desde la lógica nunca va a haber una respuesta. Se los repito, inclusive conociendo la historia de los antepasados, no va a haber una respuesta de cómo resolver esta situación. Lo que necesitamos es transitar y sentir lo que estamos pasando y ver qué comportamientos está influenciando esta sensación. Porque, por ejemplo, si yo estoy teniendo una sensación de que puedo perderlo todo y en consecuencia de eso adquiero un comportamiento, Mm. automáticamente me estoy dejando influenciar por ese comportamiento de pérdida y el comportamiento, la acción va a vibrar con esa pérdida. Y por más que sea muy inteligente y que el mejor asesor financiero me haya dicho que ese es el movimiento vibró y voy a traer probablemente una situación en mi vida donde voy a sentir que perdí. ¿Qué necesito? Transitarlo con inteligencia emocional en donde me permito entender que lo que estoy sintiendo no es mío. ¿Cómo hago esto? Afronto el temor, afronto el miedo, porque el miedo se está presentando como desafío y les puedo asegurar que si ese desafío en este momento está al frente de sus ojos, es porque tienen todas las capacidades para poder resolverlo y no van a ser el mismo ser humano cuando atraviesen ese desafío que lo eran antes. Porque el desafío se presenta para el punto de evolución en el que nos encontramos. Si negamos el desafío por miedo y huimos, ¿qué pasa? De lo que corremos nos persigue. Y les puedo asegurar que por más que sean grandes atletas, tienen mejor estado físico que ustedes. En algún momento los va a atrapar y en algún momento van a volver a sentir esa sensación de pérdida. Pero encima lo van a ver inclusive en un hecho. Y el arraigue a la emoción va a ser más duro y cada vez se hace más difícil soltar. Porque es como que la mente te dice, ¿viste que te dije que iba a pasar eso? Porque el ego tiene una particularidad. Cuando ustedes triunfan, qué bien lo que hicimos. Fabuloso. Pero cuando meten la pata, no te podés haber echado ese moco. Te dije. Nos critica en tercera persona. Mm. Y en consecuencia nosotros nos maltratamos a nosotros mismos. Y ese maltrato genera este código del que tanto hemos hablado. Sí. Creo que había otra preguntita. No. Por eso es muy importante
eh, empezar a aplicar o empezar a ser consciente de esto para podernos liberar. ¿Y cómo podemos hacer estas liberaciones emocionales? Primero, ante todo, sí, como les decíamos, el prestar atención ya nos dice cómo es que nosotros estamos accionando. Sí, porque por ejemplo en este caso, cuando ustedes ven que hay carencia, cuando ustedes ven que hay pérdida, si en ese momento prestan atención, van a ver automáticamente reflejada qué acción están haciendo o qué proyección. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Que todo el mundo va al supermercado. Cuando voy al supermercado, ¿sí? ¿Cómo voy? ¿Cómo me siento? Cuando, por ejemplo, tengo ingreso de dinero, cuando tengo que pagar algo. Es, Observen esos movimientos que son cotidianos en nuestra vida y fíjense lo que están proyectando, porque ahí se van a dar cuenta automáticamente del pensamiento, de la sensación y de la vibración. Quédense en ese momento. ¿Sí? Porque no es lo siento y ya está, no, lo siento, lo estoy sintiendo, me siento con esta pérdida, me siento con carencia, siento que está todo caro, me abruma, me agobia. Y ahí, en ese estado de conciencia, vuelvo y ahí sintiéndolo, se empiezan a dar cuenta, ¿sí? De esas proyecciones. Tienen que hacerlo ¿Qué siento en el acto de la entrega del dinero? también. ¿Sí? Pero aparte también es muy importante que lleven conciencia a lo siguiente. Si yo considero que tengo que hacer determinadas cuestiones para cambiar mi situación, pero a la hora de ponerme en acción aparece la pereza, y digo, ay no, todo esto tengo que hacer para cambiar. Prefiero quedarme como estoy. Indirectamente decidimos eso, porque hay una tendencia a soltar, último, ¿qué? Nuestro sufrimiento. Porque prefiero malo conocido que malo por conocer. Y la verdad que hacer todo esto para cambiar mi situación, realmente considero que no tengo energía para hacerlo. Por eso muchas veces, yo me encuentro muchas veces con personas que a veces me dicen, sé lo que quiero hacer, pero tengo un trabajo que me da un fijo, que Mm. me da la estabilidad. Entonces no lo quiero soltar. El punto está en que muchas veces no nos damos cuenta que bloqueamos nuestra abundancia porque no damos esos saltos de fe y necesitamos darlos. Necesitamos aceptar eso, porque no se puede tener todo. O sea, yo quiero todo, quiero que tenga esto, 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 esto y esto. No, tenés que dar esos pasos de fe y soltar para que se genere también esa abundancia. Y a veces en ese proceso implica tomar decisiones drásticas. ¿Por qué son drásticas? Porque yo llegué al extremo. Y ya cuando llegué al extremo de algo, tengo que tomar una decisión drástica muchas veces. Sucede eso. Entendiendo también que acá lógicamente no estamos hablando solamente en relación de dependencia, estamos hablando de empresarios, futuros empresarias, futuros emprendedores. ¿Para qué? Sí. Para que después en esa posición no se traten como empleados. Para que en esa posición de serle el líder de su negocio, no se traten de esa manera. No tomen decisiones como si siguiesen siendo empleados. Nosotros asesoramos a empresas. Y cuando vemos las empresas, vemos automáticamente la proyección de la posición desordenada que ocupa el dueño en su familia. Porque la empresa termina siendo una proyección de la familia. Y si el dueño cree que su empresa es su hijo, o cree particularmente que tiene que actuar de esta y de esta manera, y ese comportamiento, ese patrón de comportamiento está desordenado, siempre se va a sentir insatisfecho. Por eso hay una práctica que es muy importante de realizar, que es la visualización. En muchos casos nos dicen que la visualización sirve para materializar, pero no. La visualización sirve para experimentar. Una de las actividades que les recomiendo hacer es describir cuál es la realidad que ustedes quisiesen experimentar de acá a 6 años. Pero en esa descripción tienen que ser sumamente detallados. La casa que les gustaría habitar, la persona que tienen al lado, la cantidad de tiempo libre que tienen, sus hobbies, cómo disfrutan la profesión que están ejecutando, cuánto dinero ganan. Mientras más detallados sean, mejor. Inclusive
En la visualización hasta se ven en un espejo y ven cómo se encuentran físicamente. ¿Qué van a hacer? Van a visualizar eso. ¿Para qué? Para ver y experimentar cómo se siente la mujer y el hombre que habita esa realidad. ¿Cuándo salen de la visualización? Que la visualización es un entrenamiento, no es algo que lo tienen que hacer una vez. A medida que lo vayan haciendo, cada vez van a ganar más gimnasia, más entrenamiento en la capacidad de visualizar y ser más detallistas. Van a bajar de esa visualización y van a decir, porque lo tienen que anotar, ¿cómo se sentía esa mujer? ¿Cómo se sentía ese hombre que habitaba esa realidad? Se sentía de esta forma. Si comparan la manera en la que se siente esa persona con la manera en la que se sienten ustedes, ahí se dan cuenta de una diferencia. Pero también se dan cuenta de algo que es muy importante, que es el acto de generar un salto cuántico. Porque si ustedes empiezan a tratar de imitar, sentirse como se siente esa mujer, ese hombre, van a empezar a modificar, gracias a esa experiencia, sus resultados hoy. ¿Cómo se comportaría esa mujer, este hombre en esta situación? ¿Qué haría con respecto a esto esa mujer, ese hombre en esta situación? Ay, no, qué pereza. Llega la pereza y la pereza baja la frecuencia emocional y ustedes son incompatibles con lo que visualizaron. Sí, eso es muy, muy, muy importante. O sea, yo si deseo algo, tengo que ya hacer eso. Exacto, pero aparte también ser conscientes que en esa visualización ustedes van a ver la responsabilidad que conlleva eso, porque a veces solamente somos muy optimistas en nuestras visualizaciones. Ah, yo quiero ser empresario, empresaria, 200 empleados, pero veo solamente la parte positiva. Yo soy consciente de lo que es tener muchísima gente a cargo. No es solamente la parte positiva. Por eso siempre tenemos que asumir una posición neutral, en donde observamos lo positivo y lo negativo y hacemos un balance. Vivimos en un plano dual. Todo tiene 50% de positivo y 50% de negativo. Sí o sí. No hay un 70-30. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos en la visualización, asumimos y entendemos la responsabilidad que sería tener esa realidad. Y las decisiones que hay que tomar, porque muchas veces yo me encuentro con, y a mí me pasó, ¿sí? No, porque yo quiero ser esta mujer, pero en mi comparación con mi realidad, no asumía ningún tipo de responsabilidad ni decisión, y mucho menos en mi forma de interactuar conmigo misma. Entonces, para convertirme en eso, tengo que traerlo al presente. No es, ay, cuando yo sea, supónganse una mujer o un hombre exitoso en esto o abundante en esto, o cuando yo tenga, no, siempre es acá en el presente y tengo que estar dispuesto a tomar esas decisiones que van a cambiar mi vibración. Entonces, ¿cómo pensaría esa mujer o cómo pensaría ese hombre? ¿Realmente es compatible con ustedes ahora o no? O no, porque me gana la pereza, entonces no, hoy me levanto mucho más tarde y todo lo que tenía que hacer, bueno, en otro momento. No, hoy tampoco hago esto porque, bueno, en otro momento. Bueno, entonces es compatible eso que vos querés lograr con lo que estás manifestando en este momento. Si Por, la respuesta es no, sí, bueno, voy calibrando. Y en eso de calibrar, recomiendo mucho no ser duro con uno, claro. porque hay veces que nosotros nos damos cuenta de que sí, todavía no somos ese y que podemos convertirnos. Entonces, la dureza también es algo que limita mucho nuestra estima. Con amor, quizás todavía no lo incorporé, bueno, vamos de nuevo, al otro día, sí, ¿hasta qué? Hasta que te empezás a convertir en eso. Siempre vamos a dar lo que más podamos, lo cual significa que cuando nos levantamos 10, damos 10, ¿por qué vamos a dar 5? Pero si el otro día nos levantamos 2, ¿por qué vamos a pretender dar 10? Si solamente podemos dar 2, contemplar la disposición de nuestra energía es fundamental para cualquier tipo de planificación. Por eso cuando elaboramos planes y estrategias empresariales, le hacemos entender al dueño o a los dueños que siempre en la planificación tiene que haber la contemplación de un mínimo y de un máximo, como en absolutamente todo. Y que cuando ustedes se visualizan en esa realidad, entiendan que eso es el resultado de haber contemplado todo lo que ustedes son.
no solamente por haberse dedicado con sacrificio al trabajo, porque si no están proyectando una visualización en donde si consiguen eso lo van a conseguir con dolor, con sacrificio, con... No, les puedo asegurar que esas personas que están viviendo esa realidad de satisfacción han obtenido la satisfacción porque entrenan sus cuerpos, porque entrenan sus mentes, porque entrenan, ¿sí?, su espiritualidad a través de la conciencia sobre lo que sucede en este momento. Nosotros no hemos planificado esto, estamos canalizando la información, hay un nivel de conciencia sobre esta situación, nos estamos conectando con ustedes. Sin embargo, ninguno de nosotros dos podríamos darle mérito y decir, qué buena respuesta que les estamos dando. No, porque esto es, ustedes, con su energía, nos hacen que nosotros nos conectemos con algo que todos tenemos dentro, y es con nuestro creador. Porque que nosotros estemos en este plano de la manera en la que nos encontramos no es una mera casualidad. Todo tiene su causa y su efecto, y somos parte de una idea viva, dinámica. Pero cuando estamos distraídos, no nos podemos conectar con esta inteligencia superior. Hace un tiempo, hay un doctor, que es el doctor Bradley Nelson, que descubre que la mayoría de los seres humanos tiene un muro alrededor del corazón. Más del 98% de los seres humanos tiene un muro alrededor del corazón. ¿No se puede detectar con radiografías? No, pero es una realidad. Y ese muro está conformado ¿de qué? De energía emocional. Hace años que nosotros nos encargamos de sacar ese muro. Sí. En ese muro nos hemos encontrado con emociones de todo tipo, para ser dulce. Hemos encontrado en distintas edades, distintas distancias inclusive, porque ese muro puede tener miles y miles y miles y miles de kilómetros. Es como una espiral. El doctor se llama Bradley Nelson, ¿sí? Ese muro es como una espiral. Capa a capa, una superpuesta a la otra, encierra el poder magnético de nuestro corazón. ¿Qué es nuestro corazón? Un constante bombeador de códigos, porque el poder magnético de nuestro corazón puede ser detectado con una máquina a 12 pies de distancia. Es entre aproximadamente 60 veces más potente que nuestro cerebro. Pero si nosotros todo el tiempo estamos mandando un código con cada latir, filtrado por frecuencia de vibración baja, ¿qué estamos trayendo a nuestra vida? Y en ese muro hay horror, terror, angustias, depresión, fracaso, frustración, de gente que ni siquiera sabemos quién es. Hasta encontramos de vidas pasadas. Hasta hemos encontrado emociones de vidas pasadas. Ay, Fabri, pero yo no creo en eso. Si creyeras, tampoco te serviría. Porque la única manera de transitar esto es a través de la experiencia sensorial. O sea, sintiendo. ¿Qué? Y, Que tu corazón ya está libre. y eso es muy, muy impactante porque las personas cuando hacen los procesos de liberación del corazón, algo se modifica. Los que yo todavía, con los que algunos seguimos el proceso, yo a veces les voy marcando. Te das cuenta que, por ejemplo, tu manera de sentir antes de tener el muro del corazón era esta, y ahora te estás viendo ya de otra manera, hay otra voluntad, hay otra percepción, porque eso es lo que modifica cuando nosotros liberamos nuestro corazón, es la posibilidad de ir sacando esos filtros. Porque un muro, ¿qué significa? Que yo tengo un filtro y ese filtro está condicionado por tantas emociones que ni les cuento las cosas que nosotros encontramos, muros de kilómetros, y la persona que tiene kilómetros, pero muchos kilómetros, tienen ataques de pánico, nerviosismos, aislamientos. ¿Por qué? Porque es tanta la vibración que tengo en este momento afectando el campo energético más importante que tenemos, que claro, mi mirada frente al mundo y está nublada. Entonces, cuando se libera eso, la persona estaba en un año de depuración. O sea, después de todo un año, recién al otro año, dicen, epa, me cambió esto. A veces recibo mensajes que son después de meses, que ya no estamos más en consultoría, y me dicen, vos sabés que, porque yo les digo, se van a acordar de mí cuando les digo que acá un tiempo hay algo que va a modificar. No sé cuál va a ser el cambio que vas a hacer, yo no te puedo prometer eso, pero yo sé
con certeza que hay algo en tu vibración que va a cambiar. Y la otra vez justo recibí un mensaje de una persona que me dice, vos sabés que me fui a vivir a la casa que me gustaba y pasó esto. ¿Por qué? Porque mi vibración cambió o tomé la decisión que era importante para mí y que antes lógicamente no podía porque tengo un muro. A mí me pasó en mi experiencia personal, Ujú. porque a mí la técnica me la emplea el padre de ella, hace muchos años atrás. Pero este sujeto, al cual considero como mi papá, me hizo esta técnica y no me dijo mucho, no me dio mucha información. Y yo en ese momento no tenía las herramientas que tengo hoy como para transitar la situación. Y a los 8 meses empecé a sentir cómo realmente dolía ser como era yo en ese momento. Ataque de ansiedad, ataque de pánico, muchas situaciones difíciles de transitar. Pero sobre todo me empecé a dar cuenta de lo que estaba generando ese comportamiento en mi vida y empecé a ser compasivo conmigo. Eso es importantísimo, Ujú. porque cuando no hay compasión, no hay comunicación. Mi principal campo energético bloqueado siempre era la garganta, porque no me escuchaba, porque no fluía y no tenía en cuenta lo que realmente necesitaba. Iba por la meta, pero la meta ni siquiera era mía, era de los que estaban en el árbol. Sí. Entonces, cuando empezás a ser compasivo con el dolor al que te has sometido, ahí sí vas a poder ser compasivo con la persona que tenés al lado, con tu socio, con tu compañero, con tu compañera. Y eso es inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional nos permite discernir lo que ya no va más de nosotros, lo que ya ha caducado, que tenía fecha de vencimiento hace rato. Sin embargo, no lo podíamos soltar porque nos daba miedo lo nuevo, porque lo nuevo y el cambio representaba para nosotros la muerte. ¿Y cuánto de nosotros le tenemos miedo a la muerte? Pero la muerte no es más que una transición, una transformación, porque no existe ni el principio ni el final. Todo se transforma, ¿sí? De la misma manera que nosotros empleamos esto, nos pusimos en un proceso de investigación en donde nos dimos cuenta que el cerebro también se ve afectado por un muro. Sí. Y ese muro, a diferencia del muro alrededor del corazón, no está cargado por distintas emociones, está cargado por una sola, ¿sí? Y esa emoción puede ser distintas. He encontrado muros con impotencia, con culpa, con miedo, con tristeza, con vergüenza, con desesperanza, con desesperación, con ansiedad, con nerviosismo, con preocupación. La manera en la que influencia este muro en nuestro cerebro es la manera en la que estamos percibiendo la realidad, la manera en la que percibimos, la manera en la que sentimos. Y esto, perdón que te interrumpa, ¿no? Porque es muy loco. Yo me sorprendo porque cuando nosotros descubrimos eso, eh, cada persona que tenía esa emoción después nos decía, sí, así siento que veo la vida. Me siento impotente, que impotencia significa que no puedo. O sea, todo lo que yo quiero hacer en mi vida siento que no No, puedo. Te has encontrado con una emoción que me acuerdo que me contaste que era esa persona tenía todo odio en su cerebro. odio. Y la relación que tenía con el resultado, que no era el que esperaba, era eso. Sí, y lo más loco es que por ahí te dicen las personas, es que así veo. En realidad así siento desde el corazón y así veo, está condicionado por nuestro cerebro. Es el que nos da la capacidad de ver nuestras creencias y por ende, cerebro-corazón está todo unido, ¿no? Pero fíjense que como estos muros nos terminan separando, entonces hay algo ahí vibracional que nos condiciona en nuestra manera de experimentar la vida. Yo tenía una emoción de pánico. Sí. Entonces, cada vez que en mi cabeza se proyectaba una posibilidad negativa, yo entraba en pánico. ¿Cuándo me pasaba esto? A la noche, cuando ponía la cabeza sobre la almohada. Aparecía esa peor de las peores de las posibilidades, que era inclusive absurdo que sucediera, ¿sí? Y entraba en pánico. Y el pánico me hacía entrar en una alteración de mi sistema nervioso y también esto me generaba una consecuencia, no podía descansar bien. Entonces el otro día me levantaba con poca energía. Esto me pasó durante muchísimo tiempo.
Pero cuando empezás a desidentificarte de eso y entendés que eso no es real, que lo que es real es lo que está sucediendo en este momento. Es muy importante la liberación del muro alrededor del cerebro y el corazón. Alguien me preguntaba ahí. Sí. Hemos visto justamente el efecto que eso genera, pero también es muy importante transitar con conciencia y con disposición al cambio, porque el cambio tiene dos posibilidades para nosotros. O nos adaptamos con flexibilidad al cambio, o nos pasa por encima, porque el cambio no viene y te dice, ¿cuánto te hace falta? ¿10 añitos más? ¿Está bien? Frenamos todo. Y vos te encargas de hacer tus asuntos y frenamos todo. El mundo deja de girar. No, los ciclos se siguen dando. Todo sigue girando. Y por nuestra falta de adaptabilidad y flexibilidad, que es la falta de conexión, porque nosotros somos, por esencia, por naturaleza, adaptables y flexibles. Pero cuando no nos conectamos con eso, nos duele aún más lo que está sucediendo afuera, porque no lo podemos controlar. Y esto nosotros lo decimos porque realmente es algo que nos cambió a nosotros y nos parece siempre muy importante poder compartirlo, no solamente por lo que nosotros aplicamos y porque queremos aplicarlo, no, esto verdaderamente cuando nosotros nos metimos en este mundo, que las primeras personas a experimentarlo, bueno, fuimos con nosotros mismos y después en las experiencias con las otras personas, te vas dando cuenta de cómo influye todo esto. Por eso también lo enseñamos. Exacto. Hemos dado muchas formaciones sobre esto porque nos parece tan importante que las personas hoy en día aprendan a liberarse emocionalmente. Cada uno va a tener su experiencia, pero aprender a liberarnos emocionalmente, aprender a ver cómo funciona todo nuestro mundo interior, nos permite realmente estar con nosotros en la vida desde otro lugar. Yo siempre me sorprendo cada vez que aplico liberaciones emocionales y que me las aplico a mí. De hecho, creo que hace 2 días me acabo de aplicar una liberación emocional porque estaba haciendo algo y empiezo a tener una sensación, digo, ok, ¿qué hay detrás de esto? Entonces, eso me permitió que en el día pueda yo vincularme conmigo desde otro lugar, inclusive mis acciones, y estar atenta es como que empecé a recibir eso que le decían las señales de personas que están a mi alrededor que justo me decían, hey, ¿por qué no tal cosa? Hey, ¿por qué te...? Tú decís, wow, o sea, cómo modifica, cómo realmente hay todo un mundo emocional ahí atrapado que está listo para ser liberado. Y que en el momento que lo hacemos cambia la frecuencia. Hay Sí, sí, muchas formas de hacerlo. Esta es una de las maneras que la verdad es que nosotros hemos encontrado de manera muy práctica y muy con resultados muy lindos de experimentar. porque en la práctica uno se encuentra con una lista. Claro, Uno se encuentra con una lista de emociones. Primera etapa, liberación del mundo alrededor del corazón. Tenés fracaso heredado de tu tatarabuelo. Bien, ¿ya me lo saqué? Sí. Primer reflexión, eso no está más en vos. Segunda, ¿cómo repercutía eso en tus comportamientos? Porque las emociones heredadas son raíces que han construido árboles. ¿Qué son los árboles? Nuestras conductas, nuestros comportamientos. ¿Se van las raíces y el árbol se cae? No necesariamente. Si bien la emoción no la vas a volver a tener porque se fue, puedes seguirte comportando de esa forma, inclusive por más que te duela. Por eso la autoobservación, por eso la disposición, la intención de tener ganas de cambiar. Yo tuve muchas ganas de cambiar, porque mm, mi cuerpo estaba somatizando el dolor, porque la materia, nuestro cuerpo físico, es el último eslabón. ¿De qué? Del desequilibrio mental, del desequilibrio emocional. Y el cuerpo me dolía muchísimo. Experimenté más de 2 años y medio, más o menos. sí, Cuando nos vinimos a vivir a este lugar, antes ya vivíamos en el campo, antes en plena ciudad. Pero cuando nos vinimos a vivir a este lugar en particular, acá no hay vecinos, nada, hay animales nomás, tuve una depuración de 8 meses, muy dolorosa, mm, realmente fue muy dolorosa. Y es cuando terminé de soltar el personaje. Y eso es muy importante que entienda. Gurdjieff hablaba acerca de los distintos personajes que tenemos. Pero a veces nos quedamos solamente con uno, que es el personaje que tenemos en el trabajo, por ejemplo.
Y ese personaje lo llevamos a todos lados, inclusive a nuestros momentos en donde podríamos conectarnos con el disfrute de jugar como si fuésemos niños de 6 años. Pero está ahí el bravucón o la bravucona diciendo, no, tenés que trabajar, tenés que producir. Porque estamos identificados con ese personaje. Queremos seguir generando porque creemos que seguir generando es la solución a todos nuestros problemas. Pero alinear todos los personajes nos permite conectar con todo lo que es nuestra personalidad. Y acá creo que respondo la pregunta que decía recién. La personalidad es un transporte bidireccional, porque la personalidad te conecta con lo que sucede adentro y con lo que sucede afuera, pero si no desarrollas tu personalidad, no vas a poder desarrollar la comunicación con tu creador. Mm. Si vos desarrollas la personalidad, automáticamente empezás a verlo como algo natural. Nosotros nos levantamos y tenemos una charla con nuestro creador. Nos acostamos y reflexionamos acerca de lo que fue el día y tenemos una charla con nuestro creador. Porque es fundamental entender que hay algo más. Cuando se va el muro alrededor del cerebro, nosotros conectamos con una mente superior y podemos canalizar información. Y este es un consejo que quiero que tomen con pinza. No estudien tanto, no lean tanto, sino es que van a aplicar esa información teórica en un movimiento que terminan siendo prisioneros de su intelecto. Sí. ¿Qué situación están viviendo en este momento? Estudien la situación y a lo sumo, estudien como para aplicar un movimiento y resolverla, transitarla, pero estudiar por estudiar, por decir que ya tienen otro título más colgado en la pared, por decir que ya tienen un conocimiento que a lo sumo los separa egocéntricamente del otro, no sirve. Por eso una de las claves, y creo que con esto vamos a ir finalizando, para ir relacionarnos con la abundancia y que nos parece fundamental, es que empiecen a contemplar los distintos aspectos de su vida. Y en los distintos aspectos de su vida significa contemplar los espacios naturales, los espacios de relajación, los espacios de disfrute, en donde son ustedes como niños, donde dicen, ay, esta actividad que hago me gusta, sí, la disfruto. Relacionarse con su cuerpo, con su alimentación, con los distintos aspectos de su vida, los va a llevar a elevar esa abundancia. Porque si yo estoy todo el tiempo en solamente un aspecto y saben que ese aspecto en cierta manera estoy vibrando con carencia porque me observo y porque también veo los resultados, una de las maneras de poder quebrar eso es soltando esa parte. Y para soltar esa parte tengo que darle energía a otros aspectos de mi vida. La otra vez vos me contaste algo de, de alguien que estaba en tu grupo, que todo lo que le había servido irse a otro lugar. Exacto. Bueno, Eh, una persona que particularmente estaba experimentando una situación en su vida y estaba muy ensimismado, no quería salir de esa situación. mm, Con su comportamiento estaba reflejando que no salía de esa repetición. Pero dijo, me voy a ir al medio de la nada, a conectar con la naturaleza de manera consciente. El primer día que estuvo en ese viaje, quiso hacer lo mismo que hacía en su vida. Quiso romper una pared y poner una ventana para ayudar a la persona a la que había ido a visitar. Pero a diferencia de su rutina, esto le generó un agotamiento tan grande que lo tiró a descansar, haciéndolo contemplar cómo se encontraba realmente su energía. Estuvo 5 días en un proceso de descanso, en un proceso de relajación, y cuando vuelve, automáticamente dice, no puedo seguir más con esto. El solo hecho de haber llevado 5 o 6 días energía a un aspecto totalmente distinto, salir del ensimismamiento, desestructurarse, le permitió nutrirse de lo que era necesario en este momento hacer de su vida. ¿Por qué? Porque no quería seguir así. mm. Y dijo basta. Y se sumergió en un comportamiento distinto, que hasta el día de la fecha lo sigue sosteniendo. Bueno, me acuerdo que a mí también me pasó con una consultante mía que ella es científica y tenía que ir a hacer los científicos por ahí tienen que ir a determinados lugares a hacer un proceso de observación. Y en ese proceso de observación no había tecnología,
me acuerdo que me contaba, era lo justo y lo necesario con respecto a lo que es la alimentación, tampoco tenían baño, estaban totalmente inmersos en un contexto natural porque ella es científica, ¿cómo se llama? Bióloga. Sí, yo creo que ella es bióloga marina, Bueno, pero hace un estudio particular de determinadas cosas, está especializada. y cuando vuelve, que también se fue 4 días, ni siquiera se fue mucho, me dice, ¿sabes lo que me di cuenta ahora? Me dice que el tiempo ahora es como que me alcanza, Mm. porque ella vive totalmente apurada, es madre de hijos pequeños y se ocupa mucho de eso. Terminó de hablar.
Bien, acá estamos de nuevo. Se nos cortó el internet, mil disculpas. Ahí están nuevamente todos. Ahí va. Bien. Bueno, creo que no se había terminado de contar lo que había contado, puede ser, ¿no? Háganme con el dedito. ¿Sí? Sí, ahora Bien. estabas contando lo de tu paciente y se te quedaron mudos los ambos. Ah, bien. Bueno, ahí igual ya finalizaba un poquito con el ejemplo, que era justamente de cómo llevar otros aspectos o energía a otros ámbitos de nuestra vida nos permite empezar a estar más claros como para darnos cuenta qué es lo que está pesando o cuáles son los cambios o las decisiones que tenemos que hacer. Y esa es una de las claves como para empezar a generar abundancia en nuestra vida. Porque si nosotros hacemos siempre lo mismo, fíjense que es muy difícil ver dónde está el desequilibrio. Si yo siempre me estoy dedicando al trabajo y como en el trabajo me relaciono en cierta manera con carencia, con pérdida o con dolor, ¿cómo puedo verme en ese aspecto si no llevo energía a otro aspecto de mi vida? Entonces, a veces con simples decisiones, que a veces no son tan simples de hacer, empiezo a ver y digo, ok, esto es lo que necesito. O necesito tomar esta decisión, o necesito tomar esta acción, o esto de mí ya me duele. Es muy importante que construyan sus espacios de relajación, el contexto del espacio. A veces una respiración con conciencia, unos pies descalzos en contacto con la tierra y su frecuencia, pequeños golpecitos sobre el timo, que es el meridiano energético que pasa por este lugar, para poder reprogramar la información, para poder empezar a tener una charla, una comunicación fluida con ustedes. Yo soy consciente del tiempo y espacio que ocupo en este momento y a partir de este momento empiezo a hablar conmigo. Y empiezo a decirme cómo me siento en este momento en relación a mi trabajo, cómo me siento en relación a mi economía y empiezo a generar una intención. ¿Cuál? Tengo ganas de escucharme, tengo ganas de hablar conmigo, tengo ganas de entender qué necesito en este momento, no mañana, no pasado, ahora, qué necesito en este momento. Entonces, cuando empiezo a querer entablar un diálogo conmigo, no se sorprendan ni salgan corriendo cuando el cuerpo les diga, che, me venís haciendo esto. Cuando las emociones digan, hey, tu salud emocional se encuentra de esta forma. En ese momento hay que afrontar esa situación. Porque si afrontamos esa situación vamos a poder modificar absolutamente el enfoque. Necesitamos voltear a vernos. Solamente sucede cuando disfrutamos lo que hacemos o cuando nos disponemos con una sola decisión a disfrutar lo que hacemos, porque si no la energía se centra y se estanca en el sacro y no fluye por nuestro cuerpo. Entonces no podemos ver qué está pasando en nuestra vida y queremos prestarle más atención a los problemas y a las situaciones de los demás. Para nosotros es muy importante que ustedes hayan estado hoy acá con nosotros. Realmente valoramos muchísimo y de corazón su presencia. Es muy importante que entiendan que nada de todo esto es mera casualidad. Nosotros hacemos lo que hacemos con mucha pasión, con mucho amor, y somos conscientes de lo hermoso que es disfrutar de lo que uno hace, porque no lo ves como un trabajo. Entonces a veces dedicas de manera integral tiempo a tu vocación, a tu profesión. A veces nos encontramos en un sendero caminando, hablando de este tipo de cosas, y en algún momento de esas charlas dijimos, che, ¿por qué no las empezamos a compartir? Porque son valiosas, son nuestras experiencias. Y de un simple risas y comentarios y pasión en la charla, dijimos, vamos a entregarlo. Sí. Porque el famoso camino del héroe, que es el hacia adentro, en donde nos encontramos con todos nuestros temores y nuestros dragones y cuestiones, cuando pasamos por ese camino nos encontramos con un elixir.
que es información valiosa no solamente para nosotros, sino para el mundo, porque venimos del mundo y somos para el mundo. Todo el tiempo estamos tomando algo del mundo. ¿Qué le damos a cambio? Mínimamente le tenemos que entregar gratitud. Por eso hoy, acá, gracias por su presencia. Gracias a todos por su tiempo, porque es muy valioso, y por escuchar a estos dos loquitos. Así que muchas gracias a todos los que se levantaron hoy, este sábado, estar acá, escuchar. Muchas gracias por su presencia. Realmente lo agradecemos. Así que gracias por esta clase de hoy. Les mandamos un beso enorme a todos y buen fin de. A disfrutar. Gracias. Gracias por los comentarios. Gracias. Chau, chau. Muchas gracias a todos. Chao, gracias, Steven, gracias. Gracias por el aporte, por la ayuda a la Muchas comunidad. gracias.